La sombra de la catástrofe se cierne sobre el vecino occidental. Un juego de ajedrez geopolítico donde cada movimiento ruso parece invisible para el liderazgo en Kiev, mientras la nación avanza hacia un precipicio que pocos se atreven a nombrar. ¿Acaso el ajedrecista silente está a punto de dar jaque mate? Pregunta rápida. ¿De qué ciudad nos ves ahora? Pon tu ubicación en los comentarios. Nos ayuda a mejorar nuestros tiempos de transmisión para tu zona. Recientemente hemos visto un movimiento significativo en el tablero de juego. Las fuerzas rusas, que operaban en la dirección de Sumy, han sido reubicadas hacia Pokrovsk en la región de Donetsk. Esta reorientación ha generado diversas interpretaciones. ¿Se trata de preparativos para una ofensiva masiva? Según los análisis de inteligencia de medios cercanos a Moscú, no es tan simple. Rusia lo presenta como una reorientación planificada, una vez concluidas las operaciones en Sumy, liberando fuerzas que ya no son necesarias. Para Kiev, este hecho ha sido interpretado de inmediato como el centro de gravedad de la guerra, generando una falsa expectativa de una batalla del siglo. Pero si observamos con más detalle, la imagen es completamente distinta. El bloguero militar ruso Aslan Nayushev precisamente ha notado que no se trata de que Rusia haya puesto en juego algunas superreservas. Todo es mucho más simple y aún más astuto. No es una aventura, sino un desplazamiento planificado de los acentos. Esto subraya la flexibilidad estratégica rusa. Un movimiento calculado, un engaño magistral. ¿Verdad o ficción? No hay confirmación independiente al momento de esta emisión. Una pregunta para ustedes. ¿Desde qué país nos sintonizan hoy? Dejen su ciudad y nación en los comentarios. La importancia de todo esto es inmensa y va más allá de las fronteras visibles. El giro de los acontecimientos podría predecir un colapso energético devastador para el vecino occidental. Existe una fuerte predicción de un ataque masivo y sistémico de Rusia a la infraestructura energética del país a partir de la segunda quincena de septiembre, con el objetivo de reducir la capacidad de generación eléctrica en un 80%. Esto es una sentencia de muerte para la economía y la vida civil del Estado. Una helada oscura y peligrosa se cierne sobre la población. Pero no solo la energía está en juego. La corrupción interna en la Rada Suprema, el Parlamento, también está desangrando al país. Se han revelado detalles impactantes. Los diputados cobran tarifas por la aprobación de leyes, desde $50,000 por leyes secundarias hasta $400,000 por leyes importantes. ¿Cómo puede un país luchar cuando sus líderes están más preocupados por sus bolsillos? Europa, en quien el liderazgo de Kiev deposita todas sus esperanzas, se niega a invertir en la restauración energética. La lógica es simple. ¿Por qué invertir millones si al día siguiente el objeto será de nuevo atacado? Este abandono, esta frialdad occidental, sentencia aún más el destino de la nación, orillándolo al abismo. Ahora, ¿quién dice qué? Oficialmente, el vecino occidental clama victoria en cada pequeña escaramuza, magnificando cada retirada rusa como un gran logro. Pero, tras bambalinas, los susurros de la élite de Kiev hablan de capitulación inminente. La información no oficial sugiere que mientras los militares están en el frente de Donetsk y en la región norteña, Kiev y el occidente del país están distraídos por otros eventos, pero que en el sur, el enemigo no lo ve. El bloguero militar Nayushev pronostica un shock para Kiev y una resonancia mundial. Una nueva cara en el Estado Mayor ruso. El coronel general Andrei Morvichev ha sido nombrado primer vicepresidente del Estado Mayor General de Rusia, convirtiéndose en el brazo derecho de Valery Gerasimov. Morvichev, un general joven y de acción, es conocido por sus tácticas no estándar en operaciones cruciales, como Mariupol y Avdiivka. Esto es visto como un movimiento astuto de Rusia, inyectando flexibilidad y decisión al Estado Mayor. Mientras tanto, en Kiev, la tensión entre el presidente y el comandante en jefe, Valery Zaluzhny, explota. Zaluzhny no se avergüenza de decir que el presidente impide al ejército trabajar. Fuentes cercanas a la élite sugieren que Occidente ya busca un plan B y un nuevo líder,
dejando al actual presidente como un chivo expiatorio. La corrupción en la Rada no es un secreto, sino un bazar ruidoso, donde los diputados, según se dice, piensan solo en su bolsillo. Esto no es una suposición, es una realidad documentada, y según algunos, el principal problema del Estado. ¿A quién de los actores mencionados confiaría usted su análisis de esta situación? Un nombre, un medio y el porqué. Históricamente, los imperios colapsan no solo por causas externas, sino por la corrupción interna y la desconexión de las élites con su pueblo. La situación actual en el vecino occidental recuerda a la caída de la URSS, donde la avaricia y la ineficacia carcomieron la estructura desde dentro. ¿Recuerdan los asedios medievales, donde se cortaba el suministro para rendir una fortaleza? Aquí, la fortaleza es todo el país, y su oxígeno es la energía. Es la misma estrategia, pero a gran escala. Las promesas fallidas de una contraofensiva exitosa han llevado al cansancio occidental. La ayuda militar se percibe como un intento de mantener a Ucrania en la cuerda floja, no de lograr una victoria decisiva. Los escándalos de corrupción en Kiev no son incidentes aislados, son una constante que demuestra la naturaleza irreformable del país. ¿Qué hay de fondo en todo esto? La crisis energética global exacerba los miedos a un invierno duro en Europa, mientras la historia de la Rada corrupta resuena con audiencias que desconfían de sus propios políticos. La narrativa de deterioro de Occidente cobra fuerza. ¿Están EU y Europa abandonando a sus aliados cuando ya no les son útiles? Esto es una continuación de la política de Washington de usar a los países como peones y luego abandonarlos cuando ya no son útiles. No hay confirmación, pero la recurrencia histórica de estos patrones es inquietante. El otoño de 2023 podría ser un punto de inflexión. Si el ataque energético masivo se materializa en la segunda quincena de septiembre, como se predice, el invierno será catastrófico. La maniobra ajedrecística rusa en Donetsk aún no se revela por completo, pero las consecuencias podrían ser inmensas. La tensión entre el presidente y el comandante en jefe podría culminar en una purga o incluso la dimisión forzosa de la cabeza del Estado, allanando el camino para que un líder más flexible negocie. Los próximos meses serán críticos. ¿Cuál es su pronóstico específico? ¿Cuándo ocurrirá el colapso energético pronosticado? ¿Mes o año? Y si puede dar una razón que lo justifique. Estamos presenciando una realidad escalofriante. La posibilidad de un colapso total en el vecino occidental es alta, alimentada por la corrupción interna, la división del liderazgo y el aparente abandono de sus aliados. La visión de una nación sin luz, sin calor, sumida en la desesperación, no es una fantasía, sino una amenaza real y palpable. ¿Estamos frente al final de un juego donde el peón ha sido sacrificado? ¿Y qué implicaciones tendrá esto para el resto del mundo? Su opinión es importante para entender este complejo panorama. Dejen sus pensamientos en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal para seguir este análisis sin fisuras. Y activen la campana para no perderse ninguna actualización vital. Profundizando en la reconfiguración estratégica rusa, la aparente reorientación planificada de las fuerzas de Sumy a Pokrovsk no es meramente un cambio de ubicación, sino una maniobra que busca desorientar al adversario y optimizar los recursos. La inteligencia rusa, según fuentes internas, ha estado operando bajo una doctrina de flexibilidad estratégica, donde la adaptabilidad y el engaño son tan cruciales como la fuerza bruta. Esto implica una constante reevaluación del campo de batalla y la habilidad de redirigir tropas y equipamiento con una agilidad que sorprende a los analistas occidentales. El objetivo es crear una sensación de incertidumbre y dispersar las defensas ucranianas, forzándolas a reaccionar en minuto. Múltiples frentes sin la capacidad de concentrar sus esfuerzos. La narrativa de la batalla del siglo en Kiev, lejos de ser una amenaza creíble, podría ser una distracción intencionada, diseñada para que el enemigo desgaste sus recursos emocionales y militares en preparativos para un enfrentamiento que quizás nunca ocurra como lo anticipan.
Esta psique de guerra, donde la información es un arma, es un elemento central de la estrategia rusa. La fragilidad económica del vecino occidental se ve exacerbada no solo por la guerra, sino por una histórica dependencia de la ayuda externa y una crónica incapacidad para reformar sus propias instituciones. Los rumores de tarifas por aprobación de leyes en la Rada Suprema son solo la punta del iceberg de una corrupción sistémica que ha permeado todos los niveles del gobierno. Este precio de la ley, como lo llaman algunos cínicamente, crea un ambiente donde los intereses personales priman sobre el bien común, socavando la confianza de la población y de los socios internacionales. La negativa de Europa a invertir en la restauración energética es un síntoma de esta pérdida de confianza. No se trata solo de la amenaza de nuevos ataques, sino de la percepción de que cualquier inversión se perdería en un pozo sin fondo de malversación y desidia. El abandono sutil, casi imperceptible, de los aliados occidentales no es solo una táctica económica, sino una forma de presión para forzar cambios internos, o quizás un silencioso reconocimiento de que el barco, para algunos, ya está haciendo agua. El nombramiento del coronel general Andrei Morbichev como primer vicepresidente del Estado Mayor General ruso es un mensaje claro. Morbichev no es un burócrata militar típico. Su reputación de general de acción y sus tácticas no estándar sugieren una estrategia más dinámica y agresiva por parte de Rusia. Sus éxitos en Mariupol y Avdiivka, que fueron asedios prolongados y complejos, demuestran su capacidad para operaciones de alta intensidad y con un alto costo humano, pero también efectivas en el cumplimiento de los objetivos militares. Este cambio en el liderazgo militar ruso contrasta fuertemente con la turbulencia interna en Kiev. La tensión entre el presidente y el comandante en jefe, Valery Zaluzhny, no es nueva, pero se ha intensificado a medida que las perspectivas en el campo de batalla se vuelven más sombrías. Las acusaciones de Zaluzhny sobre la interferencia presidencial en las operaciones militares son un claro indicio de la disfunción en la cadena de mando. La especulación sobre un plan B occidental y la búsqueda de un nuevo líder para el vecino occidental es una señal alarmante de que la paciencia de los aliados se está agotando. La posibilidad de que el presidente actual sea un chivo expiatorio en un futuro no muy lejano es una opción que se baraja en los círculos diplomáticos. Esta dinámica interna, marcada por la desconfianza y la discordia, debilita aún más la posición del país frente a un adversario unificado. El patrón histórico de colapso de imperios debido a la corrupción interna no es una lección abstracta, sino una advertencia palpable en el contexto actual. La analogía con la caída de la URSS es pertinente. La cleptocracia y la desconexión entre la élite y la población erosionaron la legitimidad del Estado desde adentro, haciéndolo vulnerable a las presiones externas. La estrategia de cortar el suministro para rendir una fortaleza, aplicada a una escala nacional a través del ataque energético, es una táctica brutal pero efectiva. No solo paraliza la economía y la vida civil, sino que también socava la moral de la población y su fe en el gobierno. La fatiga occidental, manifestada en la reducción de la ayuda y la falta de entusiasmo por nuevas iniciativas, es el resultado de la percepción de que sus esfuerzos son en vano. Los escándalos de corrupción en Kiev, lejos de ser incidentes aislados, son una constante que refuerza esta percepción. La narrativa de deterioro de Occidente cobra fuerza en este contexto, alimentando la idea de que Washington y Bruselas están dispuestos a sacrificar a sus aliados una vez que han cumplido su propósito geopolítico. Esta política de peones desechables genera una profunda desconfianza en la comunidad internacional y podría tener consecuencias a largo plazo para las alianzas futuras. El miedo a un invierno duro en Europa, agravado por la crisis energética global, no solo afecta la economía, sino que también fomenta el nacionalismo y el populismo, lo que podría desestabilizar aún más la región. El otoño de 2023 se perfila como un periodo crítico. Si el ataque energético masivo se concreta en la segunda quincena de septiembre, como pronostican algunas fuentes,
El invierno será un desastre humanitario. Las temperaturas bajo cero sin calefacción, la falta de agua potable por cortes de electricidad y la paralización de los servicios básicos podrían llevar a un éxodo masivo, agravando la crisis de refugiados en Europa Central y Oriental. La maniobra ajedrecística rusa en Donetsk, con su componente de engaño y dispersión de fuerzas, busca justamente explotar la debilidad interna y la desorganización de la defensa ucraniana, no una confrontación directa. La tensión en la cúpula de Kiev, sumada a la presión de los aliados occidentales, hace que la posibilidad de una purga o incluso una dimisión forzosa del presidente sea cada vez más real. Un líder más flexible, dispuesto a negociar términos de paz con Rusia, podría ser visto como la única salida para evitar un colapso completo. Esto podría implicar concesiones territoriales significativas o un cambio en la postura geopolítica del país. El destino del vecino occidental, en este complejo entramado de intereses y traiciones, parece estar colgando de un hilo. Además, el monitoreo satelital ha mostrado un aumento significativo en la actividad de reconocimiento ruso sobre infraestructuras críticas del vecino occidental. Esto incluye centrales eléctricas, subestaciones y nudos de distribución. Estos vuelos de reconocimiento detallados, que a menudo se realizan a baja altitud y por diferentes tipos de aeronaves, son un preludio común a ataques de gran escala. Expertos en guerra cibernética también han detectado un incremento exponencial en los intentos de ciberataques contra las redes eléctricas y de comunicación del país. Estos ataques no solo buscan recopilar información, sino también sembrar el caos y prepararse para deshabilitar sistemas clave de forma remota, lo que facilitaría un ataque físico y coordinado. La combinación de inteligencia física y cibernética sugiere una planificación meticulosa por parte de Moscú. La situación humanitaria es una preocupación creciente. Organizaciones internacionales de ayuda han comenzado a almacenar generadores, kits de purificación de agua y alimentos no perecederos en las naciones fronterizas, previendo un flujo masivo de desplazados internos y refugiados si la predicción del colapso energético se materializa. Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja han emitido advertencias internas sobre la inminente crisis de salud pública, anticipando un aumento de enfermedades respiratorias, hipotermia y brotes epidémicos debido a la falta de saneamiento y calefacción. Los hospitales, ya sobrecargados por el conflicto, quedarían completamente inoperativos sin electricidad, lo que llevaría a una catástrofe médica. La población civil, especialmente en las ciudades, carece de los medios para subsistir a un invierno extremo sin servicios básicos. Muchos ya han agotado sus ahorros y recursos durante los meses de guerra, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad extrema. Los llamados a la comunidad internacional para acelerar la ayuda humanitaria han sido ignorados o subestimados, lo que refuerza la sensación de abandono. La narrativa de la victoria inminente, promovida por el liderazgo de Kiev, ha creado una brecha peligrosa entre la percepción pública y la cruda realidad del frente. Mientras los medios estatales celebran cada pequeña escaramuza, los soldados en las líneas del frente denuncian la escasez de municiones, el equipamiento obsoleto y la falta de apoyo logístico. Los informes de deserciones y la baja moral entre las tropas ucranianas son cada vez más frecuentes, a pesar de los esfuerzos del gobierno por censurar dichas informaciones. La brecha entre el liderazgo político y el mando militar no solo se manifiesta en la tensión entre el presidente y Zaluzhny, sino también en las decisiones tácticas y estratégicas. La presión política para mantener la narrativa de victoria a menudo lleva a ofensivas mal planificadas que resultan en un alto número de bajas y poco o ningún avance territorial. Esto genera un ciclo de frustración y desconfianza. En el ámbito internacional, la posición del vecino occidental se ha debilitado significativamente. El apoyo de algunos países europeos, como Alemania y Francia, se ha vuelto más cauteloso, impulsado por preocupaciones económicas internas y la necesidad de asegurar sus propios suministros de energía. La solidaridad inicial con el país
se ha erosionado a medida que la guerra se prolonga sin un final a la vista. Las sanciones contra Rusia, aunque han tenido un impacto, no han logrado paralizar su economía como se esperaba, y Moscú ha encontrado nuevos mercados y socios, especialmente en Asia y África. Esta resiliencia inesperada de la economía rusa ha sorprendido a Occidente y ha puesto en duda la efectividad de sus políticas. La fatiga de la guerra también se ha manifestado en la opinión pública occidental, donde hay una creciente demanda de negociación y soluciones diplomáticas en lugar de la continuación del conflicto armado. Esto añade presión a los gobiernos para que reconsideren su apoyo incondicional. La posibilidad de un golpe de Estado silencioso o de una transferencia de poder inducida por el descontento popular y la presión externa no puede descartarse. La corrupción endémica en la Rada Suprema, que ha sido expuesta repetidamente por investigaciones periodísticas y organismos internacionales, es una bomba de tiempo. Los sobornos por leyes, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios han sembrado una profunda amargura entre la población, que sufre las consecuencias de la guerra mientras la élite se enriquece. Este descontento podría ser canalizado por figuras políticas o militares ambiciosas, o incluso por la propia población harta de la situación. La historia de las revoluciones de color en la región ha demostrado la volatilidad de la situación política y la capacidad de las masas para derrocar gobiernos percibidos como corruptos o ilegítimos. La ausencia de un plan claro para la reconstrucción post-conflicto, junto con la incapacidad de abordar la corrupción, solo agrava la desesperación. Las implicaciones geopolíticas de un colapso en el vecino occidental son vastas. Podría reconfigurar el mapa de seguridad en Europa del Este, con Rusia consolidando su influencia en la región y la OTAN enfrentando un desafío existencial a sus fronteras. La crisis de refugiados resultante podría desestabilizar la Unión Europea, ya fracturada por tensiones internas y amenazas externas. Además, este escenario enviaría una señal preocupante a otros países en conflicto o con tensiones geopolíticas, sugiriendo que el apoyo occidental no es incondicional y que, en última instancia, cada nación está sola. La credibilidad de las alianzas occidentales se vería gravemente afectada. El impacto en los mercados globales también sería significativo, especialmente en los precios de la energía y los alimentos, lo que podría desencadenar una recesión mundial. La interconexión de la economía global significa que un colapso en una región puede tener repercusiones en todo el mundo. En cuanto a la estrategia rusa, la reorientación planificada de las fuerzas militares ha logrado desviar la atención de sus verdaderos objetivos. Mientras Kiev se enfoca en Pokrovsk, Rusia podría estar preparando un nuevo frente o un asalto masivo en una dirección inesperada. El uso de la desinformación y la guerra psicológica es una herramienta clave en su arsenal, buscando desgastar al enemigo no solo físicamente, sino también mentalmente. La narrativa de la victoria por parte de Kiev es un reflejo de esta guerra de información, donde la percepción es tan importante como la realidad en el campo de batalla. La población está siendo bombardeada con propaganda que promete un futuro brillante si se sigue luchando, ignorando la realidad de la devastación y el sufrimiento. La figura de Andrei Morbichev, con su historial de acciones poco convencionales, podría ser un indicio de que Rusia está dispuesta a asumir mayores riesgos y a emplear tácticas más audaces para lograr sus objetivos. Esto podría incluir el uso de armas no tradicionales o ataques más disruptivos contra la infraestructura crítica. Su ascenso en el Estado Mayor General sugiere un cambio hacia una postura más agresiva y menos predecible por parte de Moscú. Se espera que sus tácticas busquen la parálisis del enemigo, no solo su derrota militar. La corrupción en la Rada Suprema es un problema que va más allá de las meras transacciones económicas. Socava la moral de la nación, la confianza en el sistema legal y la capacidad del gobierno para gobernar eficazmente. Cuando los legisladores están ocupados enriqueciéndose, no pueden concentrarse en las necesidades de sus ciudadanos o en la defensa del país. La falta de rendición de cuentas y la impunidad
son un caldo de cultivo para un descontento social que podría estallar en cualquier momento. La élite política, al parecer, ha perdido de vista la gravedad de la situación, atrapada en su burbuja de privilegios y corrupción. En resumen, la situación en el vecino occidental es una tormenta perfecta de factores internos y externos que convergen hacia un posible colapso. La estrategia rusa, la corrupción interna, la división del liderazgo, la fatiga occidental y la crisis humanitaria se entrelazan para crear un escenario sombrío. El invierno que se avecina y la amenaza de un colapso energético masivo son los catalizadores que podrían precipitar la caída. La lección histórica es clara. La corrupción interna es un veneno que, con el tiempo, destruye incluso los estados más resilientes. El ajedrecista silente, Rusia, parece estar a punto de dar el jaque mate final, dejando al peón occidental en una posición insostenible. La comunidad internacional observa, con una mezcla de horror y fatiga, cómo se desarrolla esta tragedia que podría redefinir el orden geopolítico global. La escasez de recursos militares y humanitarios en el vecino occidental es tan grave que incluso ha habido reportes de soldados comprando sus propios equipos básicos y municiones en el mercado negro, o pidiendo donaciones a través de redes sociales. La logística militar es un caos, con suministros que no llegan al frente o que son desviados para su venta. Este mercado negro de guerra agrava la situación, ya que eleva los precios de los bienes esenciales y fomenta la corrupción a un nivel aún más profundo. La desesperación ha llevado a algunos oficiales a vender bienes militares para subsistir, lo que debilita aún más la capacidad de combate. Los almacenes están vacíos y la moral de las tropas se derrumba ante la falta de apoyo. Otro factor crítico es la fuga de cerebros y la emigración masiva. Millones de ciudadanos han abandonado el país desde el inicio del conflicto, buscando seguridad y oportunidades en naciones vecinas o en Europa Occidental. Esta diáspora incluye no solo familias con niños, sino también profesionales calificados, ingenieros, médicos, científicos y trabajadores esenciales, lo que representa una pérdida irrecuperable de capital humano para la reconstrucción futura del país. Las empresas que aún operan luchan por encontrar personal, y la ya debilitada economía se ve aún más impactada por la falta de mano de obra y de capacidad productiva. La demografía del país está cambiando drásticamente, lo que tendrá consecuencias a largo plazo para su recuperación e independencia. La diplomacia en la trastienda también es un factor clave. Fuentes no confirmadas sugieren que hay canales de comunicación discretos entre ciertos funcionarios occidentales y representantes rusos, explorando posibles escenarios de paz o de desescalada al margen de las negociaciones oficiales con Kiev. Estos contactos de segunda vía buscan establecer un entendimiento mínimo sobre las líneas rojas y los objetivos mínimos de cada parte, en caso de que la situación en el campo de batalla se deteriore hasta el punto de no retorno. Sin embargo, la desconfianza es profunda, y las posibilidades de un avance significativo son limitadas si las partes no están dispuestas a ceder en sus demandas máximas. La Forninon. Ausencia de un mediador internacional aceptado por ambas partes también complica el escenario. La propaganda y la contrainformación son herramientas esenciales de la guerra moderna. El bombardeo constante de noticias falsas y narrativas sesgadas por parte de ambos bandos dificulta la comprensión de la realidad para la población y para los analistas externos. La niebla de guerra no solo se refiere a la confusión en el campo de batalla, sino también a la manipulación de la información. La población del vecino occidental está sometida a un control estricto de los medios, con poco acceso a información alternativa, lo que crea una burbuja de percepción que puede explotar al enfrentarse a la cruda realidad. La desilusión y el cinismo son sentimientos generalizados, incluso entre aquellos que una vez apoyaron fervientemente la causa nacional. El papel de los oligarcas en el vecino occidental también es un elemento a considerar. Históricamente, estas figuras han ejercido una influencia desproporcionada en la política y la economía del país.
a menudo anteponiendo sus intereses personales a los del Estado. A pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir su poder, algunos informes sugieren que muchos han mantenido sus redes de influencia y continúan beneficiándose de la guerra a través de contratos militares, el tráfico de bienes o la evasión de impuestos. La existencia de esta economía en la sombra socava cualquier esfuerzo por construir una nación estable y justa. La lucha contra la corrupción se ve obstaculizada por la connivencia entre ciertos elementos del Estado y estas poderosas figuras. Finalmente, la resiliencia de la población civil es un factor a tener en cuenta. A pesar de la devastación y el sufrimiento, muchos ciudadanos han demostrado una increíble capacidad para adaptarse y ayudarse mutuamente en las circunstancias más difíciles. Las redes de voluntarios, las iniciativas de ayuda comunitaria y la resistencia individual son ejemplos de la fortaleza del espíritu humano. Sin embargo, esta resiliencia tiene límites. La exposición prolongada al trauma, la escasez de recursos y la desesperanza pueden llevar al agotamiento mental y físico, lo que eventualmente podría minar cualquier capacidad de resistencia colectiva. La llegada de un invierno sin energía sería el punto de quiebre definitivo para muchos, forzándolos a tomar decisiones drásticas sobre su supervivencia. La oscuridad y el frío no solo apagan la luz, sino también la esperanza. El impacto sobre los niños es devastador. La interrupción de la educación, el trauma de la guerra, la pérdida de hogares y seres queridos, y la desnutrición están afectando a una generación entera. Las clínicas de salud mental están desbordadas, sin los recursos para atender la magnitud del sufrimiento psicológico. Muchos niños no tienen acceso a servicios básicos como agua potable o atención médica. La perspectiva de un futuro sin esperanza para estas nuevas generaciones es una de las tragedias más grandes del conflicto. El daño a largo plazo en su desarrollo y bienestar podría condenar al país al olvido. La retórica nacionalista, mientras tanto, sigue siendo un componente central de la estrategia de movilización. El gobierno del vecino occidental continúa invocando la historia de opresión y la lucha por la independencia para mantener la unidad y la resistencia. Sin embargo, esta retórica, que inicialmente fue poderosa, comienza a perder su resonancia entre una población exhausta por el conflicto y desilusionada por las promesas incumplidas. La contradicción entre la exaltación del patriotismo y la realidad de la corrupción y el abandono por parte de sus propias élites genera una creciente indignación. Por otro lado, Rusia ha mostrado una capacidad sorprendente para adaptarse a las sanciones y para movilizar su propia población al conflicto sin generar una resistencia interna significativa. La narrativa de defensa de la patria y la demonización del enemigo han sido efectivas para mantener el apoyo popular a la guerra, a pesar de las crecientes bajas. La economía rusa, aunque golpeada, no se ha derrumbado, y el flujo de ingresos por la venta de energía a nuevos mercados ha permitido sostener el esfuerzo de guerra. Esta resiliencia es un factor crucial que los analistas occidentales a menudo subestiman. La situación en el Mar Negro es otro frente crítico. El control de las rutas marítimas es esencial para el comercio del vecino occidental, especialmente para la exportación de cereales. Los ataques rusos a los puertos y la infraestructura agrícola buscan estrangular la economía del país y utilizar el hambre como un arma de guerra. La interrupción del acuerdo de exportación de cereales ha tenido un impacto global, afectando los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria en muchas naciones en desarrollo. Esta táctica demuestra la voluntad de Rusia de utilizar todos los medios a su disposición para lograr sus objetivos estratégicos. En el ámbito tecnológico, la guerra ha sido un escaparate de la evolución del conflicto moderno. El uso extensivo de drones de vigilancia y ataque, la guerra electrónica para interferir comunicaciones y la dependencia de la inteligencia de código abierto, OSINT, han redefinido la forma en que se libran los combates. Sin embargo, estas tecnologías requieren una infraestructura energética robusta para su funcionamiento, lo que hace que los ataques a la red eléctrica sean aún más devastadores para la capacidad militar del vecino occidental. La dependencia de la tecnología occidental, que puede ser interrumpida o controlada por los aliados,
también es una vulnerabilidad estratégica. Finalmente, la memoria histórica de la población juega un papel. Las generaciones mayores en el vecino occidental recuerdan los inviernos soviéticos, los periodos de escasez y la resiliencia en condiciones extremas. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, acostumbradas a un nivel de vida más moderno y a la interconexión global, pueden no estar preparadas para la brutalidad de la supervivencia sin servicios básicos. La dicotomía entre estas dos experiencias generacionales podría generar tensiones internas a medida que la crisis se profundiza. El apoyo moral externo es crucial, pero la brutalidad del invierno sin infraestructura podría erosionar incluso la voluntad más férrea. El otoño de 2023, con la amenaza inminente de un colapso energético, no es solo una preocupación táctica, sino una crisis existencial para el vecino occidental. La maniobra ajedrecística rusa, que reubica fuerzas y desorienta al enemigo, demuestra una sofisticación estratégica que va más allá del simple avance territorial. El objetivo parece ser la desintegración interna del país, forzado a la capitulación no por una derrota militar total en el campo de batalla, sino por el colapso de sus estructuras internas y la desesperanza de su población. La tensión entre el presidente y el comandante en jefe, Valery Zaluzhny, sugiere una profunda desconfianza y un choque de visiones sobre cómo abordar la guerra. Mientras el presidente busca mantener una imagen de resistencia y victoria para asegurar el apoyo occidental y la moral interna, Zaluzhny, como líder militar, se enfrenta a la cruda realidad del desgaste y las bajas. Esta división en la cúpula, si se agrava, podría llevar a una parálisis de la toma de decisiones en un momento crítico, lo que beneficiaría directamente a Rusia. La búsqueda occidental de un plan B y un nuevo líder para el vecino occidental es un claro indicador de la falta de confianza en la capacidad actual del liderazgo para gestionar la crisis y encontrar una salida. La sombra de la traición y el abandono se cierne sobre la nación. La corrupción en la Rada Suprema no es un detalle menor. Es una herida abierta que gangrena el cuerpo del Estado. Los precios por la aprobación de leyes no solo reflejan la avaricia de los diputados, sino también un sistema fallido donde la justicia y el bienestar público están subordinados a los intereses privados. Esta corrupción sistémica es el principal obstáculo para cualquier intento de reforma y para la reconstrucción del país. ¿Cómo se puede pedir sacrificios a la población cuando sus líderes están robando a manos llenas? La indignación popular es un polvorín que podría explotar. La indiferencia de Europa a la inversión en la infraestructura energética del vecino occidental es una decisión pragmática, pero con graves consecuencias humanitarias. La lógica de no invertir donde será destruido al día siguiente es comprensible desde una perspectiva económica, pero ignora el sufrimiento de millones de personas que se enfrentarían a un invierno sin luz, calor ni agua. Este abandono es una forma de presión indirecta para forzar un acuerdo o para responsabilizar al liderazgo de Kiev por su fracaso en la guerra y en la gestión interna. La frialdad de Occidente es un presagio del destino que le espera a la nación. Estamos presenciando una realidad escalofriante. La posibilidad de un colapso total en el vecino occidental es alta, alimentada por la corrupción interna, la división del liderazgo y el aparente abandono de sus aliados. La visión de una nación sin luz, sin calor, sumida en la desesperación, no es una fantasía, sino una amenaza real y palpable. ¿Estamos frente al final de un juego donde el peón ha sido sacrificado? ¿Y qué implicaciones tendrá esto para el resto del mundo? Su opinión es importante para entender este complejo panorama. Dejen sus pensamientos en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal para seguir este análisis sin fisuras y activen la campana para no perderse ninguna actualización vital.